Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a iniciar este primer video sobre las clases, sobre cómo van a continuar las clases en este momento. Este es uno de los primeros dos videos que pienso enviar durante esta primera semana que vamos a trabajar en este sistema, que va a ser la semana desde el 16 al 20 de marzo. En este primer video voy a explicar el tema de razones y proporciones y además de eso también tengo el tema de la regla de tres, que es como un método. Ya lo vamos a ir viendo y voy a ir detallando durante el proceso de la explicación. Bien, entonces, refiriéndonos a lo que son las razones. Una razón matemática es el cociente entre dos medidas de diferentes magnitudes. Ahora, tendríamos o tenemos dos tipos de razones. En este momento vamos a estudiar esta razón que es llamada razón geométrica. Nos vamos a centrar en esta, que es una relación entre dos medidas a través del cociente, es decir, a través de la división. Generalmente se expresan como A es a B, si estamos relacionando la razón, en este caso, A es a B. Es una razón, el primer término se le llama antecedente y al segundo se le llama consecuente. Además de eso, tenemos dos formas en cómo podemos escribir las razones. Podríamos escribirlas de esta forma. Se lee 3 es a 2 o podríamos escribirla también como parecido a una fracción. Si ustedes ven 3, en este caso 3 es a 2 o podría llamarle también o leerlo 3, la razón 3 a 2. Bien, entre los ejemplos de razones que podamos que puedo presentarles en este momento, tenemos la razón que habíamos dicho que es el cociente entre dos magnitudes. Entonces supongamos que la primera magnitud es la distancia recorrida por un automóvil y la segunda magnitud es el tiempo que gasta el automóvil en recorrer cierta distancia. Entonces tendríamos esta razón que nosotros vemos acá que dice distancia recorrida es al tiempo empleado, ¿no? Ok, ahora supongamos que un automóvil recorre 130 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Entonces tendríamos la razón 130 kilómetros es a 2 horas. En este caso recuerden que le colocamos las unidades de medida. En este caso tenemos o las unidades que tendríamos los kilómetros y tendríamos las horas. Bien, otro ejemplo de las razones también, por ejemplo, cuando nosotros preparamos jugo de naranja. En este caso dice necesito 2 cucharadas de azúcar por cada litro de agua. Eso puede expresarse a través de una razón. Por ejemplo, la razón 2 cucharadas de azúcar es a 1 litro de agua. Si tuviera en todo caso 2 litros de agua, necesitaría entonces 4 cucharadas de azúcar. Es por eso que mantenemos entonces esa relación entre las cucharadas de azúcar y los litros de agua. Ahora, si para 1 litro de agua necesito el jugo de 4 naranjas, podría relacionar entonces ahora 1 litro de agua a 4 naranjas. Repito, aquí también podríamos tener, si yo tengo 2 litros de agua, si quiero hacer 2 litros de agua en jugo de naranja, tendría que tener entonces el jugo de 8 naranjas. Sería el doble de litros de agua, el doble de jugo de naranja para poder mantener el mismo sabor. Ahora pensemos en los diferentes usos que tienen las razones en nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros cuando cocinamos normalmente decimos, si hago, qué sé yo, una media libra de espaguetis, ¿cuánto debo echarle de sal? Quizá media cucharada, y si hago el doble, quizá la sal tenga que aumentar. Entonces existe una relación, hay una razón ahí entre esas dos magnitudes que nosotros estamos relacionando. Ahora lo que es proporción. Vamos a caracterizar lo que es la proporción como la igualdad de dos razones. Es decir, tengo la igualdad, en este caso aquí la notación aparece A es a B. En este caso el igual se lee como C es a D. O igual que como C es a D. Bueno, y aquí aparece la forma en cómo se lee, lo que les decía. A es a B como C es a D. Ahora, un ejemplo de ello podría ser si yo tengo 2 es a 3 como 6 es a 9 y lo puedo escribir de esta forma donde aparecen escritos como fracciones con un igual entre ellas dos, o lo puedo escribir de esta forma. Entonces, si ustedes notan, ahora tengo dos puntos para poder decir 2 es a 3, 2 es a 3 y en vez del igual tengo entonces estos 4 puntos que representan que se lee el como. Es decir, yo digo 2 es a 3 como 6 es a 9. Ok, entonces, bueno, abajo aparece la forma en cómo podemos leer estas proporciones, esta proporción en este caso. Ahora,
las partes de una proporción. Habíamos dicho que, por ejemplo, como esto es una igualdad de dos razones, esta primera razón que tengo acá, que es 8, es a 4, entonces el 8 habíamos dicho que se le llama antecedente, y aquí aparece en la parte superior el término antecedente. Entonces el 8 es el antecedente, el 4 es el consecuente. Bien, entonces esta razón está igualada con otra razón que en este caso es 6 es a 3. 6 también es un antecedente, el 3 es un consecuente, y ahora si yo tengo una igualdad entre ellos, le llamo también extremo al antecedente de la primera razón, y medio al consecuente de la primera razón, le llamo medio al antecedente de la primera razón, y extremo al consecuente de la segunda razón. Ahora, si lo tengo escrito de esta forma, es decir, 8 es a 4, como 6 es a 3, entonces notan ustedes que los extremos me quedan al principio y al final de la expresión, y los medios literal me quedan en medio de la expresión. Entonces, es importante que identifiquemos estas dos partes de las proporciones, los extremos y los medios, dado que más adelante empezaremos a operar contemplando estos dos términos, ¿ok? Bien, ahora, existe una propiedad fundamental para saber si dos razones, al igualarlas, van a formar una proporción. Es decir, cuando nosotros decimos la igualdad de dos razones es una proporción, significa que deben de cumplir algo, realmente deben ser iguales. Entonces, ¿cómo saber si la igualdad de dos o dos razones son iguales? Para ello existe una propiedad. Esta propiedad fundamental de las proporciones dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por eso les decía anteriormente que es súper importante identificar los extremos, al igual que identificar los medios en una proporción. Entonces, es decir, lo que dice acá es que si yo multiplico los dos extremos, el 8 con el 3, debe ser igual al producto de 6 por 4. Lo verificamos en este apartado de la diapositiva. Tengo 8 por 3, que es igual a 24, y 4 por 6, que es igual a 24. Es decir, que son iguales. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Como se cumple la propiedad, entonces podemos decir que esto que aparece acá, o este ejemplo, es una proporción. Si esta propiedad no se cumpliera, no podría decir que esa igualdad quizá estaría mal planteada, esa igualdad, dado que ya no sería una proporción. A partir de esa propiedad podemos construir fórmulas para obtener un extremo o un medio desconocido, conociendo, claro, tres de los tres valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo conozco solo tres de estos valores de una proporción, yo podría encontrar el valor que hace falta. Y esto lo vamos a analizar, por ejemplo, en este primer caso que dice, desconozco un extremo. Si usted se fija, tengo 8 es a 4, como 6 es a x. En este caso, x puede ser cualquier valor que yo no sé qué valor tiene, ¿no? Entonces tengo que encontrar ese valor. Entonces, sabemos por la propiedad fundamental de las proporciones, sabemos que la multiplicación de los dos extremos, es decir, de 8 por ese número que yo no sé cuál es, va a ser igual a la multiplicación de los dos medios, igual a multiplicar 4 por 6. Entonces, 8 multiplicado por esa x, que repito puede ser cualquier número, que es el número que yo ando buscando, debe ser igual a multiplicar 4 por 6, dado que me dice que es una proporción, entonces debe ser igual. Entonces, para poder encontrar el valor de x podemos hacerlo de dos formas. Me puedo preguntar, ¿qué número multiplicado por 8 da igual a 24? O además de eso puedo dividir el 24 que aparece en el lado derecho de esta igualdad entre 8. Y de esa forma voy a conocer el número que multiplicado por ese 8 me da 24. Entonces, es decir que si yo divido entonces en este caso 24 entre 8, eso es igual a 3, ¿verdad? Eso es igual a 3. Por lo tanto, x debe valer 3. Es decir, que 8 por 3 es igual a 24. Y eso es igual a que yo tenga 4 por 6, que es igual a 24. Entonces, en vez de esa x, yo tendría que tener el número 3, que ese es el valor que tiene la x. Entonces, si ustedes se fijan, la fórmula que hemos construido es extremo. Para encontrar un extremo cualquiera, va a ser igual a la multiplicación de los dos medios entre el extremo que nosotros conozcamos. En este caso no conocíamos el extremo que estaba acá donde aparece la X. Ahora, si yo, por ejemplo, no conociera el número 8, no conociera este extremo izquierdo de la expresión, entonces yo tendría que, y de igual forma, ese extremo lo puedo encontrar multiplicando 4 por 6 y dividiéndolo entre este otro valor que tendría que conocerlo. Para poder aplicar esta fórmula necesito conocer 3 de los 4 valores que tiene la proporción.
Ahora, ¿qué pasa si desconozco un medio? Pensemos en este ejemplo. Ahora resulta que acá tengo la variable x en este que es uno de los medios. Entonces solo conozco este extremo que es 8, el otro extremo que es 3 y este medio que es 6. Entonces la propiedad dice que la multiplicación de los dos extremos, es decir, 8 por 3, debe ser igual a la multiplicación de los dos medios, es decir, x por 6. Entonces tengo 8 por 3 que es igual a 24, debe ser igual a x por 6 que también debe ser igual a 24 dado que es una proporción. Entonces acá me hago la pregunta, ¿qué número multiplicado por 6 en este caso? Porque recuerde que la x es un número que no conozco y que ando buscando cuál es. Entonces, ¿qué número debe valer x para que al multiplicarlo con 6 me dé 24? Entonces, esa es la pregunta que me puedo hacer, o dividir el 24 entre 6, es decir, este 24 entre 6, y de esa forma encuentro el valor que debe tener, en este caso, x. Ok, entonces en este caso si yo divido 24 entre 6 me da igual a 4, es decir que x, si x vale 4, tendría 4 por 6 y eso es 24, y 8 por 3, eso es 24, entonces tendría la igualdad y estaría verificando la propiedad fundamental de las proporciones. Es decir, esto nos lleva a pensar que la otra fórmula para poder encontrar un medio sería igual al producto de los dos extremos, que los conozco, entre el medio que yo también conozco. Es decir, en este caso me faltó donde está la x. Entonces yo multiplico 8 por 3 y eso lo divido entre 6, que es el medio que conozco. Si no conociera el medio que está en la posición donde está el 6 ahorita, entonces igual tendría que multiplicar 8 por 3, que es la multiplicación de los dos extremos, y dividirlo entre el valor que estaría aquí donde está la x, ¿no? Que tendría que conocerlo, porque voy a conocer siempre tres valores para encontrar el valor que hace falta. Esta sería entonces la fórmula para encontrar un medio. Ahora, la regla de 3. La regla de 3 se aplica en proporciones y además de eso se aplica cuando yo no conozco uno de los términos, muy parecida a las fórmulas que estábamos construyendo anteriormente. Vamos a solucionar un problema con la regla de 3. El problema dice, un albañil al techar una casa utiliza un total de 12 perlines por cada 2 láminas. Es decir, ahí tengo una razón ya. 12 perlines por cada 2 láminas. Es decir, 12 es a 2. O 12 perlines es a 2 láminas. La pregunta del problema es, ¿cuántos perlines se necesitan si se techa una casa con 70 láminas? Ok, ahora en esta pregunta me dice que conozco la cantidad de láminas. Y me preguntan cuántos perlines, es lo que ando buscando, la cantidad de perlines. Como paso número 1, siempre como paso número 1 vamos a identificar las unidades de los términos. Es decir, por ejemplo, cuáles son esas variables que estoy relacionando en la situación problema. En este caso tengo perlines y láminas, ¿ok? Entonces, es importantísimo pensar siempre en las unidades de los términos. Eso es lo primero. Como paso número 2, entonces vamos a ubicar o a colocar las razones según las unidades que nosotros tengamos. ¿Ok? Es decir, aquí voy a colocar la parte de los perlines y aquí voy a colocar la parte de las láminas. La primera razón que va a estar escrita de forma horizontal, si usted se fija, 12 perlines es a 2 láminas, está de forma horizontal la razón escrita de esa forma. Primero recomiendo que coloquemos la razón que está completa, es decir, la razón que yo ya conozco, es decir, conozco el antecedente y conozco el consecuente de la razón. Conozco los 12 y conozco el número 2. Entonces colocamos 12 perlines es a 2 láminas. Y en la parte de abajo voy a construir una nueva razón que va a tener un dato que yo no conozco, que es el dato que me está pidiendo el problema. Y el otro dato que también me da el problema. Es decir, por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuántos perlines se necesitan si se techa una casa con 70 láminas? Conozco las láminas de la siguiente razón. 70, aquí está, ¿ve? Lo que no conozco es la cantidad de perlines que van a estar relacionados con esas 70 láminas. Entonces, en donde va el apartado de perlines, porque repito, en esta columna van los perlines y en esta columna van las láminas, entonces acá coloco un valor que yo no conozco. En este caso coloco la variable, la letra X, que representa un número cualquiera, ¿no? En este caso no tiene un valor, es el valor que ando buscando. Y las 70 láminas la coloco en la columna de las láminas. Eso es el segundo paso. Como tercer paso, se identifica o se multiplican los términos de la diagonal que tienen ambos valores conocidos. Identifico diagonales, en este caso 12 y 70, conozco los dos valores de esta diagonal. Si tomara la otra diagonal tengo x y tengo el número 2.
Entonces en ese caso no conozco el valor de x. Entonces solo voy a tomar la diagonal que son valores conocidos. Y dice que lo voy a multiplicar. Se multiplican los términos de la diagonal que tienen ambos valores conocidos y se divide por el término sobrante. Es decir que el valor que ando buscando, que es el valor de x, va a ser igual a la multiplicación de la diagonal, que es 12 por 70, y va a ser entre el valor conocido que tengo de la otra diagonal, que en este caso es 2. Eso va a ser igual a 840 entre 2 y eso es igual a 420. Es decir que x es igual a 420. Todavía, ahora pensemos en qué categoría estaba la x. La x estaba en la categoría de los perlines. Es decir que como respuesta el albañil necesita 420 perlines para poder techar una casa con 70 láminas. La relación que voy a tener, la razón que hace falta aquí es 420 es a 70. 420 perlines es a 70 láminas, ¿ok? Si usted se fija, lo que hemos hecho acá, esta es una estrategia, que se utiliza, pero lo que estamos haciendo básicamente era lo que hacíamos en los ejemplos anteriores, las fórmulas para encontrar un extremo o un medio. Ahora resolvamos, conociendo este proceso, nosotros resolvamos un nuevo problema de aplicación a través de la regla de 3. Bien, leo el problema ahora mismo. Dice, un cóctel de frutas para 8 personas requiere de 4 mangos. Si se quiere preparar un cóctel para 20 personas, ¿cuántos mangos se deben comprar? Recordemos los pasos. Como paso número 1 se definen las unidades de los términos, es decir, qué variables estoy relacionando yo. Si usted se fija, aquí tengo 8 personas y aquí tengo 8 mangos. Entonces, es decir, que las primeras variables van a ser personas y mangos. Ok, voy a tener personas relacionadas con mangos. Muy bien. Luego, en el paso número 2 se colocan las razones una sobre la otra según las unidades. Recuerden colocar primero la proporción conocida. Es decir, por ejemplo, yo conozco que para 8 personas se requieren 4 mangos. Entonces esa es la primera que voy a colocar. Luego voy a colocar... vamos a ver, dice, si se requiere preparar un cóctel para 20 personas, ya conozco la cantidad de personas, me preguntan cuántos mangos debo comprar para esas 20 personas. Entonces, la primera razón sería 8 es a 4, 8 personas es a 4 mangos. Y la siguiente me quedaría 20 personas es a un valor que yo no conozco y es el valor que ando buscando, la cantidad de mangos que debo comprar. Bien, entonces ahora, ¿qué debo hacer? Identificar la diagonal conocida. Si usted se fija, la diagonal 8 con x, hay un valor que yo no conozco que es el valor de x. Entonces tengo que utilizar la otra diagonal, 20 y 4. Entonces ahí está identificada la diagonal 20 y 4. Entonces dice, voy a multiplicar los términos de la diagonal que tienen ambos valores conocidos, en este caso 20 y 4. Y voy a dividirlos por el término sobrante, que en este caso el término sobrante es el número 8. Y eso va a ser igual al valor que ando buscando. Entonces el valor de x, que es el valor que ando buscando, va a ser igual a los 20 multiplicado por 4 dividido entre 8. 20 por 4 es igual a 80, entre 8 eso es igual a 10. Pensemos que era el número 10 o qué representaba el número 10. Representaba cantidad de mangos, pero ya no para 8 personas, representa la cantidad de mangos que se necesita para un cóctel preparado para unas 20 personas. Recuerden que las razones están escritas de manera horizontal, es decir, 8 personas necesita, un cóctel para 8 personas necesita de 4 mangos y un cóctel para 20 personas necesita de 10 mangos, que esa fue la respuesta que nosotros encontramos en el problema. Entonces escribimos la respuesta al problema. Se requieren 10 mangos para poder hacer un cóctel para las 20 personas, ¿ok? Entonces de esa forma, esto es una estrategia para poder trabajar proporciones y encontrar un valor desconocido y sirve para resolver este tipo de problemas de aplicación. Bien, este sería nuestro primer video. Les recuerdo que los días jueves tendremos videoclases, donde podrán presentar sus dudas con respecto al trabajo de la semana. Mis mejores deseos, saludos.